Vamos al tema que les anunciábamos. Este domingo 25, día del plebiscito constitucional, tiene sus normas laborales. Es un feriado obligatorio, por ejemplo, para los trabajadores del comercio. Los que tengan que trabajar tienen derecho a tener un tiempo para ir a votar. Queremos precisar esas normas a esta hora con la directora del trabajo, la abogada Lilia Jerez. Directora Jerez, buenos días. Hola, buenos días Mauricio, buenos días Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos aquí a la vista un dictamen que acaba de ser emitido el día 19, anteayer, donde se establecen estas normas concretas para este plebiscito. Sería bueno recordarlas, directora, en cuanto, por ejemplo, para los trabajadores del comercio. Sí, Mauricio, ahí primero como aclarar en términos generales que el día del plebiscito de votaciones populares, de acuerdo a la ley 18.700, que es la ley que rige estos actos electorales, son días feriados. Y por lo tanto, por regla general, los trabajadores que no se desempeñan en días feriados, sino que tienen días libres y por lo tanto pueden ir a votar. Entonces la norma, dado que igualmente existen trabajadores que trabajan en días domingo o días festivos, como es el caso, establece una excepción en especial y en particular para los trabajadores de comercio. Establece que los trabajadores de comercio que laboren en centros o complejos comerciales y que dichos trabajadores también estén administrados bajo una misma razón social en común, ellos tienen un día de feriado obligatorio y por lo tanto no tienen que desempeñar funciones. Pero esta excepción se da para los trabajadores de comercio que se desempeñan sus labores en este día domingo, que es festivo, dado que son las elecciones. Ya, El plebiscito. El plebiscito. Antes de ir a otras normas para otros trabajadores que también puedan tener que trabajar en días domingos o que no tengan descanso los domingos. En el caso del comercio, ¿cómo aplica, por ejemplo, para los pequeños comercios atendidos por sus propios dueños? Sí, acá, por ejemplo, no es lo mismo que estamos acostumbrados para los feriados irrenunciables. La norma es distinta porque no es tan amplia como para los feriados irrenunciables, es más bien estricta. Señala que son los trabajadores de comercio que se desempeñan en centros o complejos comerciales que están administrados bajo el mismo dueño. Por lo tanto, en estos pequeños almacenes o los trabajadores de barrio no se aplica esta norma porque no estamos en presencia de un centro comercial. Entonces a ellos se le aplica la otra excepción, que seguramente vamos a hablar ahora del tema de las 2 horas de permiso para ir a votar. Ya, sí, pero un dueño de un almacén de barrio sí puede abrirlo. Claro, el dueño del almacén de barrio sí puede abrir, solo que si él tiene dependientes o trabajadores, tiene que darles el permiso necesario para ir a votar, que la ley establece que son 2 horas por lo menos, y que, por supuesto, esto es sin descuento de remuneraciones. A ver, directora, para entender entonces, por ejemplo, no se puede obligar a trabajar a los trabajadores de un strip center, ¿no es cierto? Los malls tampoco van a abrir, ¿verdad? En ese día. Exactamente, los malls, los strip centers, efectivamente son los centros comerciales que tienen una misma razón social. Ellos tienen, todos los trabajadores tienen feriado obligatorio todo el día. Perfecto, entonces vamos a otro tipo de trabajadores, porque estaba pensando en los feriantes que contratan, ¿no es cierto?, las labores de personas que los ayudan, muchas veces inmigrantes. Estoy pensando en los bomberos que trabajan en las bombas de benzina, es decir, todo ese tipo de actividades que no se detiene. ¿Qué pasa en esos casos entonces? Sí, miren, a todos esos tipos de trabajadores, por ejemplo, también los guardias de seguridad, que también ellos normalmente trabajan aún en días feriados, la ley establece un permiso especial de hasta 2 horas para poder ir a concurrir al plebiscito. Este permiso tiene que ser otorgado por el empleador, es obligatorio para el empleador otorgarlo, y por cierto, es sin descuento de remuneraciones. Por otro lado, también se establece un permiso especial para todos aquellos trabajadores que, teniendo que trabajar, por ejemplo, en día domingo, hayan sido designados como vocales de mesa. Ellos también tienen un permiso para poder ausentarse, por cierto, de sus labores, aunque les tocase trabajar en este domingo 25, y también es sin descuento de remuneración. ¿Cuál es la sanción a la que se exponen los que no respeten esta norma? Se nos cortó. Se nos cortó, sí, ahí. Estábamos interesante lo que estabas preguntando, sí, porque claro, ahí vamos ahora a la contraparte. Ahí, ¿qué pasa cuando se infringe la norma o se restringe el derecho de los trabajadores? Sí, pues estamos conversando con la directora del trabajo, la abogada Lilia Jerez. Indudablemente, Mauricio, que es súper importante destacar, no es un feriado irrenunciable. Sí. Y esto es importante porque, por ejemplo, están también los que trabajan en edificios, los conserjes, claro, ¿no es cierto? Gente que tiene una actividad durante los fines de semana. O muchas empresas del rubro industrial productivo que exacto, tienen turnos y que siguen funcionando también el fin de semana ahí completo. Estamos con la abogada Lilia Jerez. ¿Está usted ya en línea?
Sí, yo estoy Mirna. Ya, entonces lo que le preguntaba, o sea, vámonos justamente a esos casos. ¿Cuál sería, o sea, cuáles son las multas que arriesgan los empleadores que no cumplan la norma? Sí, acá tenemos dos tipos de multas. Los empleadores que no cumplen la norma en cuanto a no dan el permiso, este permiso de 2 horas, se arriesgan a multas que varían entre 9 a 40 unidades tributarias mensuales, que depende de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Por su parte, aquellos centros o establecimientos de comercio que no otorgan el feriado obligatorio para los trabajadores de comercio se arriesgan a multas que varían entre 10 a 60 unidades tributarias mensuales, que también depende del tamaño de la empresa en relación al número de trabajadores que ésta tiene. Sí, estamos hablando, para que se entienda, entre 500.000 y 3 millones de pesos, más o menos. Exactamente, un poquito menos de 3 millones en el caso de las 60 UTM y un poco más de 2 millones en el caso de las 40 UTM. Ya, eso por trabajador respecto del cual se infrinja la norma, ¿o no? No, acá es por empresa. Sí, tú ahí, Mauricio, te tienes que acordar seguro de la norma de los feriados irrenunciables, que acá es distinto. Entonces, acá efectivamente los feriados irrenunciables, como el último que tuvimos, que fue el 19 de septiembre, la norma habla por trabajador. Acá no, es por empresa, por establecimiento. Entonces, la norma es un poquito más amplia. Ahora, igual es importante ahí recordar, Mauricio, Mirna, que nosotros como Dirección del Trabajo vamos a estar muy atentos a esta situación. Nos interesa, por cierto, que todos los trabajadores y trabajadoras concurran a votar, y nosotros vamos a estar disponibles para poder fiscalizar en el caso de que algún trabajador no se le esté otorgando el permiso, ya sea el de las 2 horas o esté en esta situación de feriado obligatorio y no se esté cumpliendo. ¿Qué puede hacer un trabajador al cual se le esté poniendo problemas en su jefatura o en su empleador ahí para salir el domingo, por ejemplo, a votar esas 2 horas? ¿Dónde reclama o dónde recurre? Sí, perfecto, Mauricio. Ahí tiene 2 opciones. Tiene el teléfono 600-450-4000. Este es nuestro teléfono de la Dirección del Trabajo. Ahí lo vamos a atender en el teléfono hasta las 2 de la tarde, de tal manera que pueda ahí, dar la denuncia al teléfono, y también se va a habilitar un banner en la página de la Dirección del Trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl. Ese banner va a estar disponible durante todo el día, que no va a tener límite de horario, de tal manera que durante todo el proceso del plebiscito, un trabajador al cual no se le está otorgando el permiso a las 2 horas o no se le haya respetado el feriado obligatorio, va a denunciar, y nosotros vamos a concurrir a la brevedad. Estamos desplegados en todo el país, estamos coordinados con nuestras distintas direcciones regionales, de tal manera de tener fiscalizadores disponibles ese día y para que puedan ir a fiscalizar in situ lo que está ocurriendo. Directora, hay una inquietud aquí de sentido común que me aparece, que es la de las 2 horas, porque nadie sabe cuánta gente va a participar este domingo en el plebiscito. Hay proyecciones que anticipan una alta participación, mayor a la de todas las elecciones anteriores. También se nos advierten que va a ser difícil y lento por las dificultades que impone la crisis sanitaria, todas las normas de cuidado que van a hacer más engorroso el proceso. Todo el mundo nos está advirtiendo a los que queremos ir a votar que, ojo, hay que prepararse para esperar en una fila, en la fila hay que mantener la distancia. En fin, está lleno de condicionantes acá. Entonces, uno se pregunta, a ver, ¿van a ser suficientes las 2 horas? Porque normalmente los trabajadores están inscritos en los lugares donde viven y no donde trabajan. Entonces, el trabajador de una comuna periférica que está inscrito por qué sé yo, por Talagante, por poner un caso más extremo, y resulta que tiene que trabajar en una zona más céntrica de Santiago o en el barrio industrial de Quilicura, ¿qué hace para tener 2 horas para ir a Talagante y volver? Claro, ¿hay algún llamado al sentido común o alguna posibilidad de que ese trabajador pueda tener más de 2 horas para ir a votar y volver a la pega? Por cierto, Mauricio, a ver, la ley acá nos da 2 horas, pero todos esperamos que los empleadores puedan facilitar a los trabajadores el poder desplazarse hacia sus lugares de votación. Y acá también es el llamado también a que este proceso también esté marcado en un sentido también de diálogo social, que también se tiene que dar al interior de las empresas, que en definitiva los trabajadores con sus empleadores o a través de sus organizaciones sindicales también puedan acordar, a lo mejor exceder la norma. Acá no hay ningún problema en que los empleadores, con acuerdo a sus trabajadores o sus organizaciones sindicales, puedan ir más allá de las 2 horas, de tal manera de facilitar el traslado. Y también, tú lo dices muy bien, Mauricio, acá hay que considerar que este proceso de plebiscito se da en medio de la pandemia, que el empleador también sigue obligado a proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, y por lo tanto acá el llamado también, y tal como tú lo decías, como de sentido común, de pensar de que
está el ánimo, el deber cívico de ir a votar este domingo 25 y por lo tanto a los empleadores también se les pueda llamar a la flexibilidad y poder acordar, si es que así sea necesario, permisos más extensos. Eso es posible al interior de cada una de las empresas en la medida que las partes lo acuerden. Bien, abogada Lilia Jerez, directora del trabajo, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.